Buenos días, los saludo aquí desde King's Calling. Vamos a compartir una palabra en esta mañana. Oraremos primero para que el Espíritu Santo nos asista, abra nuestro entendimiento y abra nuestros oídos espirituales. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana abro tu palabra. Bendigo a cada una de las personas que están del otro lado, aquellos que necesitan esta palabra, aquellos que serán tocados por tu Espíritu Santo. Direcciónalos. En el nombre de Jesús estoy por compartir tu palabra, que ya es bendita. Gracias, Señor. Amén. Mis amados, la palabra se encuentra en Jeremías 15 y 19, famoso versículo, y dice así: Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esta es la palabra de hoy. Les dije que era un versículo muy conocido, porque en realidad lo es. Amén. Bien, antes de entrar de lleno a este verso, vamos a estar hablando de lo que compete de una manera urgente al Señor y en nuestras vidas, la palabra restauración. Si Dios nos habla de restaurar es porque algo está roto, quebrado, desolado o simplemente ya no existe. Porque restaurar es arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio u otra cosa, poner una cosa en el estado o estimación que antes tenía, restaurar el orden, por ejemplo. Desde los días de Adán y Eva, la humanidad no tiene comunión con Dios, el Dios creador del cielo y la tierra. Está en lo alto, en lo sublime, por lo tanto, el ser humano está separado por la cortina del pecado. Yo no le estoy diciendo nada que usted no sepa, simplemente lo estoy recordando para que podamos entender por qué Dios está tan interesado en restaurarnos. Romanos 3:23 dice: todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos quebrantado la ley de Dios, por lo tanto nos separa, todo esto nos separa, nos declara que no estamos siendo limpios e inocentes delante de Dios, porque estamos separados, destituidos de la gloria de Dios por la ley, la palabra. Romanos 3:12, estoy leyendo otra versión nueva. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos versículos son muy conocidos a la hora de compartir el Evangelio a las personas, para mostrar que estamos destituidos, que estamos separados del Dios Santo. Por tal motivo era necesario que Jesús muriera, por usted, por mí, por la humanidad, porque no existía oportunidad de acercarnos nuevamente a Dios, porque estábamos perdidos. Hemos roto la comunión con Dios y Dios quiere, Él está interesado en restaurar. Dios siempre quiere restaurar a la persona, restaurar el matrimonio, restaurar a los hijos, restaurar la casa, la economía, etc. La lista es larga, pero Dios está interesado en restaurar. Cuando de restauración se trata, Dios es el especialista por excelencia para restaurar. Les recuerdo que es volver al estado original, por si se olvidó, es volver al estado original. Si hablamos del estado original, estamos hablando del huerto del Edén con Adán y Eva, cuando no tenían que trabajar, comían y dormían tranquilamente. Lo primero que Dios quiere es que restauremos la comunión con Él. De hecho, nos dio libre albedrío. Es la potestad de obrar libremente. Después de reflexionar podemos elegir. Y cuando hablamos de comunión, la comunión es un término que surge de la alianza de dos palabras: común y unión, comunión, pensar lo mismo. O sea, que si estamos unidos a Dios, tenemos algo en común. Tenemos a su Hijo, tenemos la salvación, tenemos lo eterno, tenemos el Espíritu Santo, entre algunas otras cosas que nos asocian a Dios. Amén. Ahí estamos trabajando en lo que es
la comunión, la restauración. Vamos a ver lo que dice Jeremías 3:22, que es un versículo también que me gusta mucho. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, dice, y los sanaré, dice Dios, de sus rebeliones. Henos aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Precioso versículo, ¿verdad? Nos hemos rebelado contra Él y necesitamos volver a estar en comunión con Dios. Lo segundo es que Dios quiere restaurar nuestra alma, ahí donde anidan las emociones. Me atrevo a decir que toda la humanidad necesita que Dios meta su mano en ese corazón. Hay muchas personas dañadas porque si viajamos años atrás, ¿cuántos de nosotros viajaríamos al pasado a consolar a ese niño o a esa niña que lloró por algo que en ese momento era lo más trágico que le estaba pasando? Yo viajaría en lo personal a esa niña que 2 meses antes de cumplir 5 años le dijeron que su mamá iba a morir. Iría para decirle que Dios la cuidará, para que un día cambie su rumbo y conozca al Dios, creador del universo, al Dios eterno como su Padre amoroso, que nunca la dejará. Iría a esa niña, a esa Gladys allá, años luz, a consolarla. Pero Dios es tan maravilloso, mis amados. Creo que todos tenemos algo en el cual Dios tenía que intervenir para sanar nuestro corazón. Amén. Avanzamos. Lo tercero es que Dios restaura las prioridades, pone en orden nuestras prioridades. Dios es un Dios de orden, como siempre les digo, y comenzará a mostrarnos la importancia de lo primero. Aleluya, esto me agrada. Dios, familia, iglesia y lo demás, en ese orden. No podemos dedicar más tiempo a todo lo demás y descuidar la familia, y así viceversa. Hay personas que se sienten tan bien en la iglesia que se quedarían a vivir en la iglesia, porque sus casas son un infierno. Así también hay personas que no quieren volver a sus casas después del trabajo, porque hay tantos problemas que mejor ni les cuento. Es ahí donde Dios empezará a acomodar nuestro hogar. O sea, lo cuarto es el hogar. Muchos llegan a Cristo con hogares patas para arriba. Y es tiempo de acomodar. Es como cuando nos mudamos. El primer día no llegamos a acomodar todo, ¿verdad? Ordenamos lo más importante y después al día siguiente vamos por lo demás. Amén. Así hace Dios también con nosotros. Ordena lo más importante en nuestras vidas y después nos va día a día tratando en esa comunión, en esa intimidad con Él. Lo mismo pasa con las cosas espirituales, tiempo al tiempo. Dios acomodará todo. Y lo quinto que restaurará Dios es nuestra familia. Cada uno de los integrantes de nuestra familia tiene un rol, todos lo sabemos. Vamos a ver con respecto a los esposos lo que dice Efesios 5:28. Acompáñenme. Efesios 5:28 dice: el esposo debe amar a su esposa, así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. Y esto es un verso muy lindo y muy interesante también. Vamos a las esposas, porque cada uno, dijimos, tiene su rol. Efesios 5:22 dice: las esposas deben estar sujetas a sus esposos, así como lo hacen con Cristo. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y también su Salvador. Amén. Ahí tenemos los roles de papá, o sea, del esposo y la esposa. Ahora vamos a ver los hijos. Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué lindo el verso a los hijos, pero a veces cuesta mucho que ellos puedan entender que deben obedecer, aun cuando no están de acuerdo. Pero también hay un rol como padres. Y Efesios 6:4 dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Recuerdo que en escuela bíblica yo siempre le pregunto a los niños cómo se portan los padres. Y parece una ironía, pero es interesante lo que ellos también tienen para contestar, porque son personas que muchas veces se sienten de una manera y bueno, ahí vemos también cómo Dios nos está hablando como padres. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no provocándolos a ira ni maltratándolos por cualquier cosa. Gracias, Señor. Bien, dicho esto, volvamos entonces al verso de este mensaje, que les voy a leer la traducción que tengo, que es diferente a la que yo hoy les leí de mi Biblia, ¿verdad? Ustedes la escucharon, pero ahora voy a leer Jeremías 15, 19 en otra versión. Por tanto, así dice el Señor, si te vuelves, yo te restauraré y estarás de pie delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Yo tengo esta versión, saben que siempre trabajo con versiones nuevas que me gustan mucho. Dice el verso en Jeremías, por tanto, si te volvieres, Dios está viendo que su pueblo está alejado de él, se apartó, se cortó la comunión con el Padre Celestial, se cortó. Aquí es donde entra todo lo que hablamos. Dice el verso, yo te restauraré. Dios es el primer interesado en que haya restauración. Restauración obviamente en la comunión con Él, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro interior primeramente. Y dice que el resultado de acercarse a Dios y ser restaurado es poder presentarse delante de Dios cada día y estar de pie, aleluya. En medio de cada situación, sin importar el tamaño del problema o la necesidad, Él lo sostendrá de pie. Él nos sostendrá, aleluya. Él lo va a sostener como me sostiene a mí, aleluya. Esto es maravilloso. Pero hay una condición que pone Dios para todo esto. Veamos. Si separas lo precioso de lo vil. Veamos un poquito más eso. Lo precioso de lo vil. Lo primero que puedo ver es la diferencia. El Señor ha establecido una diferencia entre quienes son de su pueblo y quienes no lo son. No nos equivoquemos. La palabra dice que todo aquel habitante en la tierra es una criatura de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Así que aprendamos la diferencia, aprendamos a diferenciar lo que dice Juan 1:12, famoso versículo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser sus hijos, de llegar a ser sus hijos. Ahí vemos la primera diferencia. Lo segundo, está diciéndole que quite su corrupción natural, impaciencia y palabras precipitadas, y deje ver la gracia divina con la cual ha sido revestido. Si usted es un hijo de Dios, usted ha sido revestido de una gracia sobrenatural del cielo a través del Espíritu Santo. O sea, hay dos diferencias. Lo primero es que Dios ha separado, y lo segundo es que Él nos ha revestido para que nosotros podamos apartar lo precioso de lo vil. Él nos ha apartado, y a veces nosotros persistimos en estar en la basura, en la suciedad. Porque vil significa malvado, inmoral, desagradable o algo malo. Le repito, vil es malvado, inmoral, desagradable o algo malo. Y nosotros a veces porfiamos e insistimos con lo malo. Dios nos dice, no, por ahí no, y nosotros queremos hacer nuestra voluntad. En ocasiones, la influencia de otros sobre nosotros suele afectarnos de tal modo que hasta nos planteamos si de verdad debemos hacer lo que hacemos. ¿Cuántas personas hoy están alejadas del Señor por influencias malas? ¿Cuántas personas han dejado al Señor por ser influenciadas por sectas falsas, por personas que ni tienen ni idea quién es el dulce Espíritu Santo? ¿Cuántas personas? No me conteste. Usted conoce y yo conozco. Conviene tomar medidas cuando vemos que la influencia de alguien nos afecta de manera negativa. Aprendamos a discernir
quién tiene el Espíritu Santo y quién no. Yo siempre digo, mis oídos no son tacho de basura de nadie. Entonces yo escucho a personas realmente que son de testimonio, que son gente de fe, gente que hace 15, 20 años me dijeron lo mismo y hoy sostienen lo mismo. Esas personas que hoy las lleva el viento para aquí, para allá, y van y vienen, a mí no me interesa. Cada uno rendirá cuentas delante de Dios. Muchos se guían a veces por esas personas que lamentablemente hacen errar a buenas personas. Mucho más si la persona que nos está diciendo algo no se acomoda a la palabra de Dios. Yo no la escucho. Sepa discernir, amada iglesia. Sepan discernir, mis amados. Porque continúa el verso diciendo, serás mi portavoz. Mi portavoz. Este portavoz se llama a la persona, al individuo que cuenta con autorización para hablar en representación de otro sujeto, de una organización o una institución, y en este caso de parte de Dios. Amén. Aleluya. De parte de Dios, nada más y nada menos que ser el portavoz del Dios grandísimo, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, que está en ese lugar como está en este lugar. Aleluya. Portavoz del cielo. Aleluya. En una palabra, Dios nos pide que dejemos de lado la maldad, lo inmoral, para que podamos hablar de su palabra con poder y autoridad. Es por medio de este proceso que el Dios Santo le da autorización a sus hijos para hablar con la poderosa palabra de Dios. Obviamente que sabemos que es más cortante que espada de doble filo. Amén. Aleluya. Llegamos al final de este verso que se aplica a todo aquel que se dice ser cristiano, al pequeño Cristo, al seguidor, al discípulo de Jesús. Es aplicable. Dice el verso que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. La traducción que yo les leí al principio es que se conviertan ellos a ti, que tú no te conviertas a ellos, que es lo mismo. Pero esta traducción dice que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Es crucial esta parte del verso, pero tengo autoridad para hablar del tema. Hay personas que por quedar bien con el otro participan de cosas que a Dios no le agrada. A Dios no le agradan y ellos igual participan. Avancemos un poco más. ¿Cuántos tienen amigos que los invitan a todo tipo de diversión? Pero cuando usted lo invita a la iglesia, no quieren venir, no le contestan, le clavan el visto y ahí estamos esperándolos. Pero cuando hay fiesta, los primeros que llegan son ellos. Invítelo a una fiesta y va a ver si va a venir. Pero invítelo a la iglesia también, va a ver. Va a comprobar lo que le estoy diciendo. ¿Cuántos tienen familiares que vienen los fines de semana y usted tiene que quedarse en su casa porque vinieron de visita? Y usted dice, es que vienen de tan lejos que me da pena. Pero no le dio pena quedarse en la casa aún sabiendo que Dios lo estaba esperando. Y usted faltó. No me conteste, no me diga nada. Simplemente estamos pensando juntos, estamos examinando nuestros pasos para ver por qué Dios nos está llamando a la reconciliación, a la comunión nuevamente con Él, a la restauración. Y la lista continúa, pero nuevamente le recuerdo lo que dice la última parte del verso, que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Aleluya. Hemos visto cómo restaurar la comunión con Dios en casa por medio del libro de Jeremías, bien aplicable para este tiempo donde todo es relativo. Todo es relativo. Hemos aprendido, hemos estado compartiendo versículos para pararnos por qué debemos nuevamente restaurar la comunión con Él en nuestro interior, en nuestra familia. Y hoy lo invito a restaurar esa comunión, la comunión que debe tener con Dios en su casa, en su familia, que se pueda acercar al único Dios vivo. Así tendrán paz y por ende tendrán orden y nada les faltará. Porque Dios promete que si nos volvemos a Él, Él nos restaurará. Repito, que si nos volvemos a Él, Él nos promete que nos restaurará. Amén. Esta es la palabra de hoy, mis amados.
Dios es el más interesado en que nosotros nos volvamos a Él y que en todo tiempo estemos pensando que los demás se deben convertir a nosotros y no nosotros a ellos. Que esta sea una decisión en su corazón de poder estar siendo de buen testimonio, de sacar lo precioso de lo vil. Su vida es preciosa, Dios lo tiene en alta estima porque Dios no dio a su hijo por cualquier cosa. Usted no es cualquier cosa, usted es una persona valiosa para Dios. Y Él dio lo más valioso que tenía, su hijo. Entonces, tiempo de replantearse y volver a la comunión con Dios. Sacar lo precioso de lo vil para que Él restaure. Que tenga un día bendecido. Nos volveremos a encontrar pronto, así cuando Dios lo disponga. Bendiciones. Bye, bye. Gracias, Señor.